El mundo del siglo XXI, construido por la especie más aventajada del planeta Tierra, la raza humana. Somos extraordinarios, y no solo por lo que hemos hecho, sino por lo que somos. A través de 4.000 millones de años de evolución, nuestro cuerpo ha surgido como un único conjunto de partes. He aquí de lo que estamos hechos. 100 billones de células, 640 músculos, 200 huesos, un corazón que late más de 2.000 millones y medio de veces durante el transcurso de la vida, un esqueleto que se regenera él mismo 5 veces, y un cerebro capaz de hacer miles de millones de conexiones diferentes. ¿Cómo se han unido todas estas piezas? La manera en que lo han hecho constituye nuestra extraordinaria historia. Les presento al señor humano, como usted y otras 6.000 millones de personas, una parte de la familia humana. Todos nosotros estamos hechos del mismo conjunto extraordinario de componentes, unidos como un juego de piezas gracias al proceso de la evolución. Lo que significa que no somos los primeros en hacer uso de ellos. De hecho, hemos heredado todas nuestras partes de un grupo de extraños y magníficos ancestros. Nosotros simplemente las hemos recombinado de nuevas e imaginativas maneras. Nuestro esquema básico del cuerpo, los huesos. La existencia de los huesos despegó hace 500 millones de años en un gusano primitivo. Después pasaron por el pez, el reptil y el mono, entre otros, antes de acabar en nosotros. Tenemos un sistema de energía que nos permite ir a cualquier parte de la Tierra. Porque hace 200 millones de años, nuestros primeros antecesores peludos comenzaron a utilizar sangre caliente. Nuestra mano es la herramienta multiuso más adaptable del mundo. Precisión guiada por nuestro extraordinario sistema de visión. El hecho de que funcione tan bien se debe a haber pasado 300 millones de años como un mono en los árboles, agarrando ramas y saltando al vacío. Realmente es solo nuestro sólido y sofisticado cerebro el que puede ser llamado especialmente humano. Pero cuando todas estas partes se unen, hacen que la grandeza de la evolución vaya a cualquier parte, haga cualquier cosa animal. El dueño y señor de la Tierra, usted. Extraordinariamente, el registro de lo que hemos sido permanece dentro de cada uno de nosotros, listo para ser retomado. La señora humana está embarazada. Su huevo fertilizado es una simple célula flotando en un líquido. De la misma manera empezó la vida en el mar hace 4.000 millones de años. Desde el momento en que la primera célula se divide, su embrión comienza el mismo viaje que emprendió nuestra especie para llegar hasta aquí, atravesando cada etapa hasta el mismo final del camino, un moderno ser humano completamente formado. 4.000 millones de años de evolución en tan solo 9 meses. El primer cambio tiene lugar a las 2 semanas. El grupo de células se pliega para formar una línea en el centro, lo que llegará a convertirse en nuestra columna vertebral. Sin esta, la arquitectura del animal humano no sería posible. Somos vertebrados, lo cual significa que tenemos una médula espinal y una columna vertebral de la que divergen el resto de los huesos en una estructura altamente desarrollada. Pero esta primera pieza vital en el rompecabezas humano por poco no ocurrió, ya que provino de este pequeño individuo, uno de los héroes menos verosímiles de la evolución. Le presento a su más antiguo pariente conocido, Picaya. Picaya nadaba en los mares calientes de la era cámbrica, hace 500 millones de años.
Si no hubiera sobrevivido, nosotros no estaríamos aquí. Hoy en día, uno de los pocos ejemplares de fósiles descubiertos descansa aquí en paz, en el Chicago Field Museum. Hay muy pocos fósiles de picaya. Debió de ser una especie en peligro de extinción. El pensamiento de que sus descendientes podrían un día gobernar la Tierra le hubiera sorprendido, si es que hubiera sido capaz de pensar. Richard Kissel trabaja aquí como paleontólogo y, al igual que nosotros, tiene con picaya una gran deuda. A primera vista usted notará que el picaya es una criatura parecida al gusano, pero hay una característica que hace que picaya sea muy importante. En el extremo de su parte trasera se encuentra este duro pero flexible apéndice llamado notocordio, y el notocordio es muy importante porque desde él evolucionaría la columna vertebral de todos los vertebrados, incluida la nuestra. Si sobreviviera. El mundo cámbrico era muy hostil. Ninguna criatura estaba dotada de esqueleto interno. Todos los demás tenían fuertes caparazones para proteger sus espaldas de estos depredadores. Animales que medían 2 metros con abrumadoras mandíbulas y garras como cuchillos. Por este duro vecindario nadó picaya. Solo 5 centímetros de suave e indefensa carne. Sin dientes, sin garras, sin un duro caparazón. Solo una delgada línea que podría algún día conducir a cosas maravillosas. Si hubiéramos mirado hacia atrás y visto ese ecosistema oceánico con todos esos animales, con esos grandes depredadores, con ese pequeño picaya, si tuvierais que apostar, el último animal por el que apostaríais sería por el picaya. 500 millones de años después, picaya vive dentro de nosotros. Porque su simple notocordio se ha convertido en nuestro esqueleto. Y lo maravilloso de los esqueletos es que pueden ser pequeños o realmente grandes. Hola a todos, espero que podáis oírme. Mi nombre es Richard y trabajo aquí como paleontólogo. ¿Alguien sabe qué es este dinosaurio? ¿El nombre de este dinosaurio? ¿Sí? Tyrannosaurus Rex. Correcto, es un Tyrannosaurus Rex. Esta es Sue, el mayor Tyrannosaurus Rex encontrado. Los niños tienen el tamaño normal de un niño, pero ambos son vertebrados, ambos descendientes de picaya. Realmente muy pocas veces encontramos un esqueleto completo como este tendido en el suelo. El mismo sistema básico de espina dorsal, huesos y músculos se encuentra en todos los vertebrados y es tan efectivo que no ha cambiado en los últimos 400 millones de años. La evolución ha tomado la herencia de picaya, la simple columna vertebral, y ha añadido un grupo de diferentes esquemas corporales, cada uno increíblemente exitoso. Nosotros somos el último modelo de la línea de producción de los vertebrados, el modelo más versátil. Este es el Circo Gran Manzana de Nueva York. Vitrina para las artes tradicionales del acróbata y una ventana para observar la maravilla del esqueleto humano. Noche tras noche dan volteretas, vuelan, se retuercen, saltan por la pura diversión de ser humanos. Es nuestra celebración. Y cada noche miles de personas vienen a ver la magia creada por los cuerpos que son fundamentalmente como nuestros propios cuerpos. El circo es el cuerpo humano mostrándonos nuestro potencial. Y para ello les mostramos a ustedes el extremo. El público puede identificar que no hay superhéroes en la pista, no. Es gente como yo y, Dios mío, mira lo que puedo hacer. El cuerpo de Alexei Voltenko ha sido entrenado rigurosamente desde que tenía 12 años.
En el corazón de esta extraordinaria máquina hay un esqueleto, un chasis que es rígido y flexible al mismo tiempo. Sus huesos son increíbles. Pueden resistir una compresión que haría añicos al granito. Sin embargo, pesa tan solo un quinto del peso del acero. La velocidad de Alexei multiplica las fuerzas en su esqueleto, triplicando de manera impresionante su peso. Y el secreto para resistir este tipo de fuerza reside en cómo están hechos nuestros huesos. Usted creerá que el hueso es sólido, pero en realidad es un laberinto de duros metales como el calcio y una proteína flexible llamada colágeno. Sin colágeno, nuestros huesos se romperían en pedazos como el cristal. Sin el calcio, se doblarían como la goma. La otra pieza clave de nuestro esqueleto es el cartílago, los amortiguadores entre nuestros huesos que les permiten soportar la fuerza de un repentino impacto. Cada vez que Alexei golpea el suelo, experimenta el peso de un frigorífico cargado completamente en sus articulaciones. Sus músculos son capaces de soportar esta clase de castigo gracias al cartílago. Deberíamos tener los mismos músculos y huesos que Alexei, pero hay una gran razón por la cual su cuerpo puede hacer lo que el nuestro no puede. Entrenamiento. Estas personas están entrenadas con precisión, puestas a punto con precisión. Han elegido su profesión y han elegido toda la preparación necesaria que se requiere para hacer esto, como ustedes y como yo. Son como el público. La diferencia está en que ellos se han convertido, se han construido a sí mismos de una manera extraordinaria y han entrenado para hacerlo. No hagan esto en casa. Niños, no intentéis hacer esto en casa. La estructura básica de nuestro cuerpo, su chasis, es tan efectiva que no ha cambiado en lo fundamental en casi 500 millones de años. Pero el cuerpo necesita un motor para conducirlo. Y el nuestro es tan efectivo que somos capaces de aventurarnos en todos los rincones hostiles de la Tierra y sobrevivir. Los humanos somos mamíferos, y los mamíferos tenemos un sistema de energía para todos los climas. Las montañas escocesas en febrero. 7 horas de luz en pleno invierno, temperaturas medias bajo cero. Aquí no hay prácticamente fauna porque las condiciones invernales son demasiado severas. Sin embargo, todos los fines de semana miles de seres humanos salen de sus cálidos coches y se dirigen a las cimas de las montañas. Por diversión. Los seres humanos somos extrañas criaturas. Queremos ir a esta clase de ambientes para encontrar diversión, excitación, emoción, riesgo o cualquier cosa para probarnos a nosotros mismos. En lugar de pasearse continuamente por los mismos lugares, preferimos ir y explorar nuevos horizontes, nuevas escaladas, nuevos territorios. Es fantástico. Jas Hepburn es un instructor de supervivencia en la montaña. Este pico es nuestro sistema de seguridad y nuestra ancla para nuestro viaje, para nuestros movimientos. Se convierte en algo muy íntimo. Hoy Jas está enseñando a los nuevos alumnos en su clase para exploradores lo básico para desenvolverse en este severo ambiente. El trabajo del explorador es guiar a los grupos de montañeros y excursionistas para que pasen un buen rato y no mueran en el camino. Estas montañas matan al imprudente. Lo peor de las montañas, creo, y que permanece en mi memoria, fue cuando yo era niño. Ocurrió en 1971, cuando un grupo de escolares vinieron a atravesar la llanura de Kérgor. Tenían instructores, subieron ahí arriba, la telesilla subió, lo que significa que hacía buen tiempo. Durante el día el tiempo empeoró rápidamente.
Nunca llegaron a su destino. Estuvieron atrapados durante 2 noches en una ventisca. Más de media docena de ellos fallecieron al cabo de 2 noches. Lo triste es que estaban a unos 100 metros del refugio. Si resbalamos, queremos que el resbalón se pare lo más rápido posible. Si no hay deslizamiento, la velocidad aumenta. Pasamos por acantilados, nos metemos en hendiduras. No es una muy buena situación. Pese al peligro, estos humanos modernos están haciendo simplemente lo que sus ancestros hacían: aventurarse en ambientes hostiles, porque pueden hacerlo. Y la razón por la que pueden es porque hace 230 millones de años un pariente lejano nos llevó hacia una nueva trayectoria evolutiva: convertirnos en mamíferos. Evolucionaron hacia un sistema de energía para todo tipo de clima que conquistaría el mundo. Los mamíferos fueron las primeras criaturas en guardar sus embriones en su interior mientras crecían, tal y como hacemos hoy en día. Esto mantiene un constante suministro de energía en nutrientes y el calor corporal directamente de la madre. Y su energía, como la de todos los mamíferos, proviene directamente de la comida con la que nos alimentamos. Cuando damos un mordisco, la comida combinada con el oxígeno de nuestros pulmones es quemada como combustible en nuestras células, y esa energía es transportada a través de nuestro cuerpo por nuestra sangre caliente. La sangre caliente nos permite hacer algo imprescindible que los reptiles de sangre fría no pueden hacer: generar nuestro propio calor corporal. Por lo tanto, podemos vagar libremente sin depender del calor del sol. Se cree que nuestros primeros antecesores mamíferos eran pequeños y parecidos a los perros, quizás no un modelo para la dominación del mundo. El hecho de que su sistema energético viva en nosotros es una de las magníficas sorpresas de la evolución, porque cuando surgió por primera vez parecía contener una pequeña promesa evolutiva, puesto que los mamíferos aparecieron por vez primera exactamente al mismo tiempo que los dinosaurios. El grupo de animales más aventajado que jamás ha vivido. Los dinosaurios colonizaron todos los rincones de la Tierra porque ésta era uniformemente caliente. Podían obtener mucho calor corporal del sol, y su sangre fría les permitía dedicar más energía a esculpir el cuerpo. Y sus gigantes cuerpos literalmente se elevaron sobre la Tierra durante más de 100 millones de años. Y mientras los grandes reptiles luchaban por la supremacía, nuestros primeros antecesores mamíferos simplemente no se interponían en su camino. Las cosas habrían seguido de la misma manera hoy en día si la madre naturaleza no hubiera intervenido repentinamente. Hace 65 millones de años, el impacto de un meteorito provocó un gran cambio climático en la Tierra. Esta se hizo más fría. Los enormes reptiles fueron condenados por el frío y el terreno estaba despejado para nosotros, los mamíferos de sangre caliente. Sin embargo, había un precio que pagar. Los mamíferos tenemos que consumir 5 veces más comida que los reptiles para poder vivir. En el frío extremo de las montañas de Kérgor, la necesidad es todavía mayor. El equipo de jazz necesita 5000 calorías cada día para funcionar. Esto es el doble de la media humana. Y mientras sus cuerpos generan energía, también la están perdiendo, como el calor. Nuestro cuerpo mantiene una temperatura constante. La mancha en la cámara térmica muestra cómo son las personas comparadas con el mundo que les rodea. Cuanto mayor es la diferencia, más rápidamente pierden su energía y más duramente tienen que trabajar sus sistemas para mantenerla.
A media tarde los estudiantes están trabajando lo más duramente posible. La temperatura ha descendido 5 grados desde la comida y están utilizando su energía corporal a una velocidad de 200 calorías por hora. La necesidad de energía del ser humano es constante y la parte más ávida de energía de todo nuestro cuerpo humano es el cerebro. Constituye el 2% de nuestro peso, sin embargo consume el 20% de toda nuestra energía. Sin nuestra sangre caliente, nuestro gran cerebro no podría existir, lo que le hace altamente vulnerable al frío y al asesino silencioso de la montaña, la hipotermia. Las primeras señales que indican que la hipotermia está comenzando son muy simples, como sentirse cansado, sentir que te estás quedando un poco frío. Si estoy fuera con otras personas, probablemente me empezaría a poner de mal humor, ya sabes, realmente furioso, lo cual no tiene nada que ver con mi carácter. Es por lo tanto otra clásica señal. Y si estoy tiritando es algo relativamente bueno porque es cuando tu cuerpo te está diciendo, escucha, necesitamos algo de energía, necesitamos algo de calor y los músculos están tratando de crear fricción para calentarse. Si no entro en calor y dejo de tiritar, eso realmente es una señal. Quiere decir que el cuerpo ha dicho, vamos a cerrarnos todavía más ahora. Por eso los dedos de mis pies, mis manos, mi nariz, mis orejas se están enfriando y empezando a replegarse para cuidar el núcleo central. Y haciendo esto, el cerebro comenzará a realizar una función un poco menos efectiva incluso que la que estoy haciendo en este momento. Y al final probablemente me sentaré y echaré una cabezada. Es una cabezada de la que nunca despertaré. Nuestros primeros antecesores mamíferos tenían pelo para conservar el calor. Nosotros no. Chicos, Pero sí que tenemos un cerebro inteligente que puede diseñar alternativas. ¿tenéis calor suficiente? Sí. Me alegro por vosotros. A medida que anochece, el tiempo empeora. La temperatura está descendiendo rápidamente. Jazz decide aprovechar esta oportunidad para probar la habilidad de los estudiantes para sobrevivir. Deben crear refugios de emergencia para sobrevivir durante la noche. En tan solo unas horas son capaces de escapar de una situación potencialmente peligrosa. Es el triunfo del ingenio del ser humano que convierte la fría nieve que les amenazaba en una ventaja. Nuestros cuerpos mamíferos nos permiten aventurarnos en estos ambientes hostiles, pero es nuestra habilidad cerebral para adaptar el mundo a nosotros lo que hace diferente nuestra supervivencia. Si nuestros ancestros no hubieran tomado el camino de convertirse en mamíferos hace 230 millones de años, nunca habríamos tenido un sistema energético para impulsar el increíble crecimiento de nuestro cerebro. El cerebro humano es el más poderoso de la Tierra. Aquí tenemos un cerebro humano. Tiene más o menos 160 gramos de gelatina que se sitúa en la parte superior de su médula espinar. Es básicamente una extensión de la médula espinar que ha tardado 500 millones de años en evolucionar desde lo que era un simple notocordio, en recorrer todo el camino hasta la moderna masa que podéis ver aquí. Y este es el centro de todo lo que nos hace humanos, nuestras esperanzas y nuestros sueños, nuestros deseos, nuestra capacidad para apreciar una sonata de piano o para hacer cálculos matemáticos abstractos. Miremos en el interior y veamos qué es lo que hace especial al cerebro humano. ¿Alguna vez se han preguntado qué hay dentro de su cerebro? El interior de todo cerebro humano es un mapa de cómo ha ido evolucionando. Lo que tenemos ahora aquí es una vista central del cerebro. Hemos cogido el cerebro y lo hemos cortado justo por la mitad, por aquí en medio. Y lo que podéis ver aquí es la progresión evolutiva del cerebro. La parte más antigua del cerebro, la procedente de los peces, está aquí en el centro. Y también tenemos la parte del cerebro proveniente del reptil que conecta los dos hemisferios entre sí. Y después finalmente tenemos la parte externa, la corteza, la parte del cerebro más avanzada evolutivamente.
La parte de nuestro cerebro heredada de los peces controla las funciones básicas del cuerpo: respirar, comer, moverse. La parte del reptil desarrolla los sentidos como el olfato y la vista y guía la relación causa y efecto. Después, la parte del mamífero, que es mayor, se ocupa de los pensamientos complejos y de las emociones, y necesitamos todas ellas. La evolución es conservadora. No tiras algo bueno una vez que se ha desarrollado. Todas estas funciones básicas de la vida presentes en los peces y reptiles, una vez de que las capacidades se han desarrollado, la evolución no las desecha, simplemente las va traspasando de una especie a otra, del cerebro de los peces al de los reptiles, hasta llegar al cerebro humano moderno. A las 7 semanas el cerebro del feto está formando 40.000 sinapsis por segundo. Sin embargo, la energía de esta transformación será malgastada si no puede recibir datos sensoriales. Por ello, sus ojos están ya en su sitio. Como todos los seres humanos, será guiado por el sistema óptico más sofisticado que jamás ha producido la evolución: la visión estereoscópica. En el circo La Gran Manzana, Alexei se prepara para el trapecio volante. Se ocupa de la red de seguridad, ya que es probable que la necesite. Cuando él y su compañero volador Arthur suelten la barra del trapecio a 15 metros de altura, tendrán una fracción de segundo para ser agarrados. Se necesita trabajo en equipo, comunicación y además la capacidad de juzgar la velocidad y la distancia a un grado increíble. Se lanzan ellos mismos, están utilizando sus músculos correctamente y van a un espacio que usted y yo no conocemos, y es como si fueran por unos rieles en el vacío, como si estuvieran viajando con el mismo movimiento continuamente y van a acabar siempre en el mismo sitio. Puede imaginar a un tipo haciendo un doble salto mortal con una pirueta en medio, y cuando acaba ese movimiento está en el mismo sitio en el que estaba ayer y cuando entrenaba hace 6 meses. Ahí está. Todo lo que tienen que hacer ahora es tender la mano. La función de Alexei en el acto es dar un salto mortal al vacío. El trabajo de Oleg, cogerle. El secreto para hacer esta conexión es nuestro extraordinario sistema de visión estereoscópico. Funciona así. Nuestros dos ojos están situados en la parte frontal de la cabeza, dando dos visiones ligeramente diferentes de la misma escena. Al movernos, nuestro cerebro une las dos partes para completar una imagen móvil del mundo en 3 dimensiones. Sin estereovisión, el que vuela y el que debe cogerle se perderían el uno del otro a cada momento. El misterio evolutivo consiste en saber por qué tenemos visión estereoscópica. Nuestros ojos se desarrollan primero como los de un pez, mirando hacia los laterales. Después, a las 14 semanas, se mueven desde los lados hacia la parte delantera. La pregunta es, ¿por qué? En la naturaleza, la visión estereoscópica está reservada normalmente para los depredadores, y nosotros no lo somos. Nuestra falta de garras y de grandes dientes, nuestro relativamente débil, lento cuerpo, nos deja en la categoría de una especie de víctimas, como estos antílopes cuyos ojos están situados a los lados de la cabeza para ver lo que se acerca por detrás. En el zoo de Johannesburgo, el doctor Francis Thackeray está realizando una investigación con el fin de descifrar el secreto evolutivo de nuestra vista. Thackeray ha venido a ver a un grupo de lémures. Tiene consigo la calavera de uno de nuestros primeros antecesores primates.
Para Thackeray, los lémures somos nosotros hace 35 millones de años. De ser unos mamíferos parecidos a un perro, nos hemos transformado en primates que tienen su morada en los árboles. Estos lémures de collarín de Madagascar son muy similares a la clase de criaturas que habrían vivido en Norteamérica, en Eurasia, en la época en la que tenía bosques y una temperatura cálida. Estas criaturas son extraordinariamente similares a los fósiles que hemos encontrado en África. En este caso, Egyptopithecus de 35 millones de años de edad con visión estereoscópica. Se comportaban como lémures, tal y como este. Te presento a tu pariente. Estas criaturas están utilizando claramente la visión estereoscópica para saltar por las ramas, con el fin de escapar de los depredadores. Si no alcanzan la rama, obviamente caerán y serán vulnerables frente a los depredadores. Hace 35 millones de años teníamos un sistema de dirección para ayudar a nuestro creciente cerebro a gobernar un mundo peligroso. El otro gran cambio evolutivo que vino cogido de la mano con nuestra vista fue la mano misma. Pero los primeros intentos de nuestros ancestros no eran lo que vemos hoy. Aquí, en el caso de los lémures, estos son capaces de sujetar una rama. No tienen la destreza que vemos más tarde. Esta solo llegó hace más o menos 2 millones de años. La mano del ser humano se forma completamente a las 13 semanas. Su cualidad única es que puede unir el pulgar con todos los otros 4 dedos. Dado que las manos de nuestros antecesores primates tenían el pulgar situado más atrás, nunca podrían realizar este simple movimiento. Por lo tanto, si lo hubiéramos conservado, seríamos incapaces de llevar a cabo tareas manualmente complejas, como cambiar de canal en la televisión. Las manos de nuestros antecesores les fueron útiles durante millones de años porque estaban perfectamente adaptadas para sujetarse a las ramas y columpiarse entre los árboles. Entonces, ¿por qué cambió para convertirse en la que conocemos hoy? Porque los árboles desaparecieron. Hace unos 4 o 5 millones de años, este paisaje habría estado mucho más poblado de bosques de lo que está hoy en día. Los ancestros, como los lémures, se habrían extendido por todo África, saltando de árbol en árbol, pudiendo comer frutas y hojas. Pero hace unos 3 o 2 millones de años, hubo un cambio en el clima. Se hizo más frío, hubo un enfriamiento global y los bosques de África comenzaron a hacerse más dispersos. Lo que significa que nuestros ancestros de los árboles tuvieron que tomar la decisión de bajar y buscar recursos alimenticios alternativos en el paisaje abierto. La manera lógica de explorar este territorio era a 4 patas, porque es como andan los animales. Nosotros no. Nuestros ancestros dieron un gran y decisivo paso a lo desconocido y empezaron a caminar erguidos. Y cuanto más tiempo continuábamos haciendo esto, más cambiaban nuestros cuerpos. Nuestras piernas se sitúan justo debajo del tronco con las rodillas juntas para soportar el peso de nuestro cuerpo. Nuestra pelvis cerrada en forma de copa para sujetar los órganos internos. Y nuestra cabeza pasó de colgar hacia adelante a permanecer en equilibrio en la parte superior de la espina dorsal. Al final de todo esto, estábamos listos para caminar. Sin embargo, es poco probable que un animal consiga hacerlo, ya que todavía nosotros mismos tenemos que reaprender todo el proceso. Este niño tiene 12 meses de edad y, al igual que nuestros antecesores hace 3 millones de años, está dando el gran paso evolutivo para convertirse en un bípedo.
Fue un gran paso para la evolución. Convertirse en bípedo fue un importante paso. Condujo a la cultura, condujo al desarrollo de la tecnología. Sin ello, no estaríamos donde estamos hoy. Al cabo de unos pocos millones de años habíamos abandonado las 4 patas y cruzado África en 2. En el campo abierto la comida era escasa, pero caminar para encontrarla sobre 2 piernas es más eficiente que utilizar 4. Sin la protección de los árboles, caminar erguido expone menos nuestro cuerpo al sol abrasador de África. Y podemos ver por encima de la hierba alta grandes distancias, podemos observar a los depredadores o seguir a las presas. Pero el gran cambio es que nuestra mano está libre para poder modelar y utilizar herramientas. Y usar herramientas nos pondría en el camino para convertirnos en humanos. Hace 3 millones de años nuestros ancestros vagaban por esta parte de Sudáfrica en busca de comida. Hoy en un coto de caza privado, un grupo de estudiantes de antropología está haciendo lo mismo. Les guía Dirk Rolfsee. Como explorador, el trabajo de Dirk es dirigir la manada y ahí hay un antílope cojo que va a ser atrapado. Los estudiantes están aquí para ayudarle a encontrarlo y luego llevar a cabo un experimento. Quieren saber cómo nuestro homínido ancestro, el hombre mono, sobrevivió en este mundo hostil. Hoy en día están armados con modernas pistolas, pero las técnicas humanas son las mismas: organización y comunicación para conseguir el objetivo. A continuación, usar las herramientas para derribarlo y convertirlo en comida. Les proporcionará la misma recompensa que a nuestro homínido ancestro: proteína. Tenemos pruebas en África de que estuvieron comiendo tanto plantas como carne. Estaban consiguiendo proteínas. Una de las fuentes de proteína habría sido la carne de los animales muertos en manos de los carnívoros, como leopardos o leones que mataban antílopes. Habrían podido manejar a los depredadores para tener acceso a la comida. Los estudiantes se plantean una simple pregunta: ¿podían nuestros antecesores hacer herramientas lo suficientemente buenas para despedazar una res muerta? ¿Podían hacerlo lo suficientemente rápido en el momento más caluroso del día antes de convertirse ellos mismos en presas? La respuesta está literalmente en sus propias manos. Incluso los inexperimentados estudiantes pueden retirar grandes cantidades de carne en menos de 1 hora, suficiente para alimentarlos durante 1 semana. Los científicos creen ahora que la dieta rica en proteínas de nuestros antecesores alimentó el último capítulo de nuestra evolución. En el transcurso de 2 millones de años, el tamaño de nuestro cerebro aumentó un 300%. Y con el descubrimiento del fuego hace 1 millón de años, comenzamos a dar los primeros pequeños pasos hacia el control de nuestro mundo. Pero incluso entonces seguíamos sin ser seres humanos modernos. Necesitábamos un cambio final para convertirnos en lo que somos. Necesitábamos ser creativos. Esto ocurre nada más pasar la primera mitad del embarazo. Extraordinariamente, nuestro feto ya se parece a un humano completamente evolucionado y moderno. Todavía tiene que crecer, pero su cerebro crecerá más que nada de ahora en adelante. Para el tamaño de nuestro cuerpo, tenemos el cerebro más grande que cualquier otro animal de la Tierra. Pero eso no es todo. El cerebro humano es en lo fundamental diferente al resto de las especies. Lo sabemos porque hacemos algo que los animales no pueden. Los humanos somos creativos. La pregunta es, ¿por qué? Catherine Zaro es una artista y música. También es un ejemplo único de cómo nuestro cerebro es creativo. Catherine es sinestética,
lo que significa que su cerebro realiza unas insospechadas conexiones. Siempre que oye música, ve también colores. Escuchar música, estar absorta en la experiencia de captarla y escucharla, permite a los colores ir y venir libremente e incluso en ocasiones dar forma a esos colores. No es solo una mancha de color, en realidad a veces toma diferentes formas. En otras ocasiones es algo vago y abstracto. Los investigadores de la Universidad de California, San Diego, creen que la gente como Catherine puede mostrarnos la pieza final del rompecabezas humano, cómo nuestro cerebro realiza conexiones creativas. Observándolo en directo en un escáner cerebral. ¿Estás lista? Sí. Muy bien, allá vamos. Están haciendo que Catherine escuche con la esperanza de poder estimular su inusual respuesta visual. Si pueden ver lo que pasa en el interior de su cerebro, quizás puedan entender cómo funciona el cerebro de todos nosotros. Porque el Dr. Ed Hubbard cree que la sinestesia es un tipo de creatividad automática. Bueno, cuando sube el volumen de la música, veo esa clase de luces naranjas en la parte superior izquierda. El escáner nos informa de las áreas más activas del cerebro de Catherine. Estas se transforman en modelos de 3D para analizarlas. Esta es la parte frontal del cerebro. Esta la parte dorsal del cerebro donde tiene lugar el proceso visual. Aquí es donde se desarrolla el proceso auditivo. Normalmente cuando oímos cosas esta parte del cerebro no está activa. Pero en el caso de Catherine hay una conexión entre esta parte del cerebro implicada en el proceso auditivo y estas partes del cerebro que están implicadas en el proceso de los colores visuales. Pero también creemos que estas conexiones son más abiertas, más generales en todas las regiones cerebrales, y nosotros solo nos hemos centrado en esta pequeña parte porque nos conduce a estas inusuales experiencias. Catherine tiene conexiones entre enormes áreas de su cerebro. Para usted y para mí, esto sucede en su mayoría de una manera inconsciente, ya que es muy normal para nosotros. ¿No lo creen? Prueben esto. Dos formas distintas, dos palabras distintas. Buba y Kiki. ¿Cuál es cuál? Parece obvio. Buba es la forma redonda y suave, y Kiki la angular y puntiaguda. Y nuestro cerebro hace esta conexión automáticamente, sea cual sea la lengua materna. Ed cree que esta capacidad para conectar se ha ido instalando en nuestro cerebro con el tiempo, separándonos de nuestros más cercanos parientes y haciéndonos finalmente humanos. Este es un mono macaco. Lo que podéis ver aquí es que encontramos esta profundísima hendidura que divide la parte visual del cerebro de las partes auditivas del cerebro. En los humanos no existe tal hendidura porque esa área ha sido rellenada con toda esta materia cerebral extra que se dedica ahora a hacer correspondencias entre los sentidos, entre la visión y el tacto, entre la visión y el oído. Y estas conexiones quizás son la base de nuestra capacidad para hacer una variedad de cosas abstractas que realizamos cada día, como en los ejemplos de Kiki, Bubap, o en el caso del entendimiento matemático abstracto, que se ubica igualmente en esta área del cerebro que parece estar extendida de manera diferencial en los humanos comparados con otros primates no humanos. Por lo tanto, nuestra creatividad procede de la capacidad de nuestro cerebro para realizar conexiones que los cerebros de otros animales no pueden hacer. Nuestras sinapsis son 100 veces más efectivas que las de nuestros parientes primates más cercanos. Pero ¿cómo consiguió el cerebro humano ser tan bueno haciendo estas conexiones? Una nueva investigación sugiere que la respuesta está en la alimentación del cerebro. Una creencia aceptada afirmaba que nuestros ancestros lucharon en una batalla desesperada por la supervivencia en la sabana africana, cazando animales salvajes para obtener carne y fortalecer nuestros cuerpos y hacer crecer nuestros cerebros. Bien, hasta cierto punto. Algunos científicos sostienen ahora que la mejor alimentación para el cerebro no procedía en absoluto de la tierra, procedía del mar. Desde que los humanos evolucionaron, la gente ha ido a las orillas del mar a pescar.
Y es aquí, según John Parkinson de la Universidad de Cape Town, Sudáfrica, donde nuestros antecesores conseguían la comida que necesitaban para desarrollar un sofisticado cerebro. Hace 100.000 años los humanos primitivos buscaban estas rocas para una comida sencilla y consiguieron más de lo que se dieron cuenta. En 10 minutos John es capaz de recoger suficiente comida para un aperitivo rico en proteínas. Pero más que proteínas, esta comida proveniente del mar tiene abundancia en algo llamado ácido graso omega 3, el constructor de la inteligencia. Sí, además de poseer proteína y carbohidratos, son muy ricas en el tipo de ácidos grasos que necesita el cerebro. Por lo tanto, cuando el cuerpo detecta que está teniendo acceso a estos ácidos grasos, los transporta directamente al sistema nervioso central del cerebro. Por eso yo creo que podríamos decir que este es el momento crítico para el homínido que empezó a abastecerse de lo que era necesario para desarrollar un cerebro complejo. John cree que esto cambió el curso de la evolución, y el causante de los cambios no fue el hombre, sino la mujer. Porque mientras los hombres cazaban, las mujeres pescaban, y son las mujeres quienes alimentan en su vientre a los niños y a sus cerebros. La evidencia definitiva de que este fue un hecho decisivo en la evolución reside en los desperdicios que dejaron las personas que vivieron hace 100.000 años. Dejaron tras de sí montones de conchas. Además, John encuentra herramientas primitivas hechas de piedra en el mismo sitio. Creo que tradicionalmente se ha pensado que una vez que las personas se convirtieron en modernos e inteligentes agricultores, cazadores y recolectores, ampliaron su dieta base y empezaron a recoger marisco. Pero a mí me parece más probable el hecho de que el abastecimiento de toda esta maravillosa comida procedente del mar y destinada al cerebro es lo que permite a las personas convertirse en modernos. Como nuestro viaje comenzó en el mar, es él el que nos proporciona la pieza final del rompecabezas humano. Pero la historia no se acaba aquí. En las últimas semanas de embarazo, la dieta del feto que continúa creciendo es más importante que nunca. Todavía estamos influyendo en nuestra propia evolución. Nuestro feto está casi al final de su viaje personal. Su cerebro es el último en estar listo. Y extraordinariamente, menos del 70% de sus conexiones cerebrales existen ya antes del nacimiento. El resto permanece abierto. Nacerá con la capacidad de adaptarse a cualquier medio en el que se encuentre. Sin embargo, no lo necesitará. Porque nuestro mundo moderno hace todo por nosotros para que estemos bien adaptados. Estamos verdaderamente bajo control. Por eso olvidamos a menudo qué es lo que nos hace estar aquí en primera línea. Nuestra versatilidad, adaptabilidad y resistencia están todavía en nuestro interior esperando a ser aprovechadas. Todo ser humano nace con un potencial, porque la evolución nos ha otorgado a todos nosotros un conjunto único de características físicas. El proceso comenzó hace 4.000 millones de años, y aunque nos guste pensar que somos el último resultado, no lo somos. La evolución continuará mientras haya vida en la Tierra. Y el extraordinario animal que somos continuará cambiando y adaptándose. Los últimos 1.000 millones de años han producido una preciosa y excepcional criatura. ¿Quién sabe qué nos deparará la última fase?